Alerta RPP. Información de último minuto que tenemos que compartir con nuestra compañera Diana Falcón. Esto es RPP, La Voz del Perú. Muy buenos días, Diana, directo en directo. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días, Mauricio. Buenos días, directo en directo. Hace algunos minutos, César Hugo Tito Rojas, una de las personas que figura en el acta de fundación de Movadef, ha ingresado por la puerta del Jirón Carabaya a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. César Hugo Tito Rojas, además, figura en la lista del CONARE-SUTEP como uno también de los fundadores. Recordemos que el CONARE-SUTEP es una de las fachadas de Sendero Luminoso y Movadef también es considerado el brazo político de este grupo terrorista. El señor Hugo Tito Rojas ha llegado acompañado de otros integrantes de una delegación de la región Puno. Lo que nos ha indicado es que ha venido a conversar con autoridades de la presidencia del Consejo de Ministros porque va a reclamar algunas malversaciones a cargo del gobernador regional de esta región, el señor Agustín Loza. Nos han dicho que esta persona malversa los fondos asignados para el hospital que se va a construir en esta región, un hospital de grado 4. Le hemos preguntado una y otra vez a César Hugo Tito Rojas cuál es el motivo, además, qué vínculos tiene él con el Movadef. En realidad ha cambiado de inmediato el tono de la conversación, señalando que él ha venido a reclamar los derechos de la región Puno para que el pueblo pueda beneficiarse. Además, hemos ingresado a la página de transparencia de la lista de visitas que llegan a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros y figura que César Hugo Tito Rojas se encuentra en la lista de visitas que ha tenido esta mañana. Todavía mantiene, porque no ha salido hasta ahora de la sede del Consejo de Ministros, con el premier Hugo Bellido, quien en breve va a iniciar también otra reunión en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, un evento en el que va a participar el jefe de Estado, el señor Pedro Castillo Terrones, y esperemos que ahí puedan explicar por qué razón un integrante de Movadef que figura en las actas de fundación del brazo político de Sendero Luminoso se reúne con un funcionario del Estado al interior de una sede del Ejecutivo. Directo en directo, RPP Noticias. Diana, antes de terminar esta conversación que nos deja preocupadísimos a todos los peruanos por varias interrogantes que surgen de inmediato, como un señor del Movadef consigue una cita sumaria con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, cuando sabemos, por el cargo que tiene, hay una lista, ¿no?, de dirigentes, de empresarios, de microempresarios que quisieran una audiencia con él. Él llega y sumariamente lo recibe, se reúne así como Pedro en su casa, entra a la presidencia del Consejo de Ministros. Eso nos llama mucho la atención. Obtener una cita con el presidente del Consejo de Ministros puede tardar a veces 3 semanas, puede tardar más. Él ha llegado de Puno, ya lo recibió. Esa es una interrogante. Y luego, si estamos convencidos que el señor César Tito Rojas es integrante del Movadef, ¿es posible saber a esta hora de la mañana si el señor César Tito Rojas tiene procesos abiertos también? Digo procesos, no sentencias, porque el propio presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, también tiene un proceso abierto, entre otros, el que yo voy a mencionar, por apología del terrorismo. ¿Es posible, Diana, saber si César Tito Rojas, que acabas de mencionar, en este momento está dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Está ahí en el cronograma de citas, está en reunión, en principio, con Guido Bellido. Pero ¿se puede saber si tiene procesos abiertos? Hemos conversado con especialistas en temas de terrorismo, como el señor Pedro Yaranga, y él nos ha dicho textualmente lo siguiente, que el señor César Hugo Tito Rojas figura en el acta de fundación de Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, como integrante de su equipo electoral desde el año 2010. Ahora, te preguntabas, Mauricio, amigos de RPP, cómo es que él ingresa a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Él ha presentado su documento de identidad, ha llegado con aproximadamente 7 personas de la región Puno que protestan porque, según ellos, hay malversación de fondos asignados a un hospital de esta región por parte del gobernador Agustín Luque Chayna. No demoró aproximadamente ni 5 minutos en ingresar a la sede de la PCM, sí, pasó todos los controles e ingresaron
a este espacio. Luego, observamos en la página de transparencia que su nombre figura como una de las personas que se reunieron con el jefe de presidencia del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido. Sobre las investigaciones, sabemos que él sí ha sido investigado como integrante, se investigó si es que era integrante del Movadef. Incluso cuando era ministro del Interior, el señor Carlos Basombrío señaló que él era acusado de liderar las huelgas del año 2017, huelgas docentes en el Lima y en diferentes regiones del país, en donde se perdió gran parte del año escolar y que sabemos fue encabezada por el presidente Pedro Castillo Terrones. Ahora, hay fotografías, y esto las tenemos incluso, en las que aparece Pedro Castillo y César Hugo Tito Rojas en instantáneas. Y también sabemos que César Hugo Tito Rojas ha participado de manera frecuente en la campaña de la segunda vuelta del señor Pedro Castillo Terrones. Muchísimas gracias, Diana Falcón. Muy preocupante lo que está pasando a esta hora de la mañana en presidencia del Consejo de Ministros. Un dirigente del Movadef que llega a Lima a denunciar actos corruptos en el gobierno regional de Puno. Resulta que está reunido con el presidente del Consejo de Ministros, siendo él un integrante del Movadef, y de alguna manera es como que ha entrado de manera, insisto, increíblemente rápida a hablar con el presidente del Consejo de Ministros, cuando, en términos regulares, llegar a él toma semanas y a veces meses. Gracias, Diana, hasta cualquier momento. Es oportuno conocer la opinión sobre esta noticia a un especialista en seguridad estratégica. Estoy en línea con el señor Pedro Yaranga. Muy buenos días, señor Yaranga. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Estaba la población desconcertada con varios hechos objetivos, ¿no? Como por ejemplo la presencia del señor Maraví en el cargo de ministro de Trabajo. Hay partes policiales que detallan su participación en atentados terroristas que datan del año 81-82. El periodista Ángel Páez, riguroso siempre en sus investigaciones, muestra estos documentos. Luego, los vínculos con el Movadef eran inquietantes y perturbadores. Y ahora, no sé si usted ha podido seguir la información que hemos compartido con Diana Falcón desde la presidencia del Consejo de Ministros. César Tito Rojas, que ya no queda ninguna duda, es un integrante de Movadef, es recibido por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, de una manera casi familiar, ¿no? Si un ciudadano, un empresario o alguien quiere acceder al presidente del Consejo de Ministros, ya sabemos que la ruta es larguísima y así funciona el Estado. Pero él ha llegado de Puno a denunciar un acto de corrupción y ya está sentado con él. ¿Le parece inquietante estos vínculos de Movadef y de la manera como se terminan vinculando a la presidencia del Consejo de Ministros? Ya me parece una reunión más bien familiar porque, como han señalado ustedes, y previamente también Diana me hizo la consulta, yo sabía del señor César Hugo Tito Rojas, así es que lo que he hecho simplemente es revisar los documentos. Y los documentos tienen que ver con investigaciones prolijas especializadas de parte de la Policía Especializada, quien en operativos todavía anteriores tuvo acceso nada menos que a la copia del acta de fundación de este movimiento por la amnistía y derechos fundamentales, que es el Movadef, reunión que se llevó a cabo los días 27 y 28 de noviembre de 2010. Para explicar a la población, el Movadef nace el 2009 por orden expresa de puño y letra de Abimael Guzmán Reynoso. El 2010 los integrantes del Movadef tenían interés por participar en las elecciones, por lo tanto sus actos tenían que ser públicos, no obstante que las reuniones eran clandestinas. Entonces ellos se atreven a redactar un acta. Y en el acta del día 28 de noviembre, el señor César Hugo Tito Rojas sale electo como presidente del comité electoral.
acompañada de otras 3 integrantes, mujeres, y luego en esa reunión que presidió el señor César Tito Rojas, sale elegido el primer dirigente y fallecido el señor Manuel Augusto Fajardo Cravero, y obviamente todos los integrantes de los dirigentes del Movadef. Luego el señor Tito Rojas también aparece como parte integrante fundador del CONARE. El CONARE igualmente nació como grupo de fachada por orden también expresa de Abimael Guzmán Reynoso. Y en el 2014 el señor César Tito Rojas también fue presidente del CONARE. Es decir, es la misma organización de pertenencia del PCP Sendero Luminoso. En esta huelga del 2017, donde aparece en las arenas políticas el actual presidente Pedro Castillo como dirigente sindical que puso en jaque al Ejecutivo, yo recuerdo que se habló del CONARE. ¿Usted podría contextualizar si desde el 2017 está César Tito Rojas activo en esta segmentación del SUTEP Movadef CONARE? Claro que sí. Mire, el CONARE nace también designando como, digamos, dirigentes fundadores a personas muy relacionadas al PCP Sendero Luminoso, como el señor Huaynalaya, y también al Movadef. Eso fue un error para ellos. En el 2014 asume el señor Tito Rojas, pero el señor Tito Rojas también estaba debidamente identificados con la organización terrorista Sendero Luminoso, el Movadef y el CONARE. Y entonces, posteriormente, ellos deciden buscar a una persona que no tenga antecedentes. Por eso es que en el 2017, obviamente, con la aprobación de todos estos dirigentes de la línea dura, sale electo el actual presidente de la República, Pedro Castillo, para dar cara, porque él no tenía ningún antecedente ni pertenencia directa a este grupo. Ahora, si me permite, señor Yaranga, es absolutamente cierto, válido y objetivo. No tenía ningún antecedente y se vuelve el líder sindical para negociar con el gobierno. Pero en ese entonces el ministro del Interior era el señor Basombrío. Yo recuerdo las explicaciones del señor Basombrío que decía: yo voy a negociar con cualquier lado del SUTEP, menos con esta ala, porque esta ala está vinculada a Movadef, y Movadef es el brazo político de Sendero. Y yo, como ministro, me resisto a negociar con algo que se aproxime, que sea vinculante a Movadef, que venga otro representante, aunque él no tenía antecedentes. Esa fue la voz firme del ministro del Interior de aquel entonces. Claro que sí, y tenía razón, porque todas estas personas, incluido el actual presidente, tenía relación con el CONARE, y el CONARE era brazo político del Movadef y del PCP Sendero Luminoso, con la única diferencia de que lo habían escogido a él porque por el momento él no tenía ningún antecedente. Tampoco era una persona conocida, relacionada ni al CONARE ni al Movadef, aunque quienes lo designaron eran justamente los de la línea dura, como que también aparece durante las protestas de la Plaza San Martín. Él está rodeado de toda esa línea dura, que al mismo tiempo de ser dirigentes del CONARE también eran dirigentes del Movadef. ¿Cuál es el vínculo del señor Maraví con el CONARE? Bueno, los antecedentes de él es de larga data, ¿no? O sea, estamos hablando del inicio de esta llamada ILA. ILA es el inicio de la lucha armada, que nace el 17 de mayo del 80 en el poblado de Chuchi, en Ayacucho, pero la escuela militar fue en abril del mismo año a Canchaclacayo, en la casa de la familia Morote, de Osman Morote. Él en esos primeros atestados, o sea, con los primeros dirigentes aparece, y lo que narra, detalla el contenido del atestado coincide, porque en aquellos años cometieron una serie de errores, ¿no? Una de las cuales era, por ejemplo, convertir como escuelas populares los domicilios particulares de los dirigentes, donde cada uno también, aparte de su nombre real, escogía un nombre de combate.
pero como todos se conocían entonces, no obstante de que se identificaban en la reunión clandestina con sus nombres de combate, pero al mismo tiempo también conocían su identidad real. De modo que algunos que han sido capturados en ese entonces revelaron pues quiénes estaban y cómo se denominaban, dónde vivían, cuál era la dirección del local, qué familiaridades tenían. Entonces ese es el relato de esos años. Sí, existe el parte policial, está en óptimas condiciones físicas. Es un atestado, no es parte policial. Perdón, es un atestado, ¿no? Porque igualmente el señor dice, pues sí, pues esas cosas no tenían interés porque solamente el atestado se archivó. Ningún atestado es para archivar, todo atestado es acusatorio. Parte policial sí es para archivar. Es realmente preocupante lo que estamos viviendo. Hemos escuchado atentamente, porque también corresponde en su momento al señor Maraví, que se aferra a la presunción de inocencia, lo cual nos parece válido porque no tiene sentencia alguna. Pero nos preguntamos en voz alta, ¿es idóneo el señor Maraví para seguir en el Ministerio de Trabajo? ¿Es idóneo? Más allá de las líneas judiciales, donde obviamente no vamos a encontrar ninguna sentencia, pero sí, en su hoja de vida aparecen actos que lo vinculan a atentados terroristas y no cuenta con sentencia, el solo hecho de que aparezca y que ha estado vinculado a actos terroristas, es allí donde nos quedamos todos como desconcertados. Pensamos que anoche quizás se iban a anunciar cambios en el gabinete, pero no, el presidente Castillo lo ratificó. Eso en cuanto al señor Maraví, usted que es un especialista en la materia, dice que ha continuado vinculado a esta línea de Movadef, pero ahora se abre otro frente. Vamos a centrarnos en el presidente del Consejo de Ministros. El señor Guido Bellido, también la ciudadanía ha podido escuchar aquella entrevista que hizo con una periodista cusqueña y era evidente que sus palabras y su posición no era condenatoria, ¿no?, con el terrorismo en esa entrevista. Posteriormente, políticamente se ha visto presionado a decir lo condeno. Pero en esa entrevista es muy interesante analizar el trabajo que le cuesta, ¿no?, mencionar la palabra terrorista. Y también, en esa misma entrevista con la periodista de Cusco, habla de Edith Lagos con elogios, ¿no? Es bastante neutral con relación a Edith Lagos. Ahora, con estos antecedentes, que esa entrevista le valió que le abran una investigación por apología a terrorismo, recibe en la presidencia del Consejo de Ministros a César Tito Rojas. Finalmente, las cosas se le han complicado demasiado ya al señor Bellido. Sí, demasiado. Nosotros estas cosas, cuando analizamos de personas así que tienen cierta relación, siempre analizamos en línea. Señor Yaranga, permítame unos instantes, quédese con nosotros en línea, porque Diana Falcón está en la puerta de la presidencia del Consejo de Ministros y en principio podría volver a conversar con César Tito Rojas, que está saliendo de la reunión en principio con el señor Bellido. Diana, te escuchamos directo en directo. Nos atendieron. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo tal? Buenos días, directo. Desde las 6:30 de la mañana. Hace pocos minutos, César Hugo Tito Rojas en la sede de la atiende presidencia del Consejo de Ministros. Ha durado aproximadamente más de 40 minutos esta reunión con Guido Bellido, que vamos a pedirle a estas personas que se alejen. Son las personas que vinieron con César Hugo Tito Rojas e ingresaron a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Son las personas que venían a reclamar esta causa junto a César Hugo Tito Rojas de reclamar fondos para el hospital de grado 4 que se pretendía construir en esta región. Las personas que están aquí fuera de la puerta de la presidencia del Consejo de Ministros, un grupo de pobladores de la región Puno, junto a César Hugo Tito Rojas, quien está en la parte posterior. Él no se pronuncia, él no grita, está solamente mirando con
cómo es que sus acompañantes están haciendo este reclamo. Es probable que a raíz de esta información él haya pasado a un segundo plano, pero aún permanece allí. Lo podemos ver con una mascarilla de color negro, con la bandera de Perú, casaca negra en mano, y él es el que lideró el reclamo con respecto a actos de corrupción en la autoridad de Puno. Mientras nosotros hemos salido al aire, es probable que al propio César Tito Rojas le hayan notificado que no puede liderar ni reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, pero este acto está consumado. Él ha participado en la reunión. Tú lo has visto entrar a la PCM y salir de la PCM. Y está su nombre en la relación de visitas. Si nos va a decir más adelante que él entró pero no participó, y ahora vemos a un dirigente que también trata de distraer la atención de nuestro camarógrafo, pero digamos que lo evidente lo has seguido tú desde las primeras horas de la mañana. Hola, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor, Mauricio? Que vemos a César Tito Rojas en la parte de atrás de las personas que han salido de la PCM. Está con una mascarilla negra y con la bandera del Perú en la mascarilla. Él lideraba los reclamos por corrupción, pero ahora vemos que ha pasado a la parte posterior del grupo, ¿no? Viene la policía, los va a disuadir. Sí, en realidad los únicos que están protestando y gritando son los acompañantes que llegaron con César Hugo Tito Rojas. Él está en la parte posterior y si se dan cuenta, miren, lo que hacen estas personas es evitar que otros medios que ya se han enterado luego de la información que hemos brindado a través de RPP sobre la presencia de este integrante de Movadef en la sede de PCM, están evitando que se acerquen a él, que le hagan preguntas. Miren, hay una señora que está poniendo incluso una ave muerta frente a las cámaras de televisión para que nadie le pregunte absolutamente nada a César Hugo Tito Rojas. Están caminando ahora ya por el Jirón Carabaya. Repetimos la reunión con el señor, le voy a preguntar un segundo, señor, con el señor Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ha durado poco menos de una hora. Repetimos, esta información consta en el registro de visitas de la sede de la PCM, pero quien responde o quienes responden son las otras personas que integran la delegación de la región Puno, que llegó más temprano a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros haciendo este reclamo por el hospital. César Hugo Tito Rojas guarda silencio y, como tú decías, Mauricio, amigos de RPP, tiene una casaca negra, doble mascarilla y una mascarilla del mismo color que tiene una bandera roja y blanca en el lado derecho. La Policía Nacional ahora intenta proteger también a los periodistas y separar también a estos manifestantes que cubren incluso con su cuerpo. Hay dos mujeres que tienen trajes típicos de la región Puno que están mostrando una ave muerta a las cámaras de televisión para que no se acerquen los fotógrafos, reporteros a César Hugo Tito Rojas, que ya está dejando ya el Jirón Carabaya luego de reunirse con Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, en esta sede del Ejecutivo. Contigo,